Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bonita tarde para todos. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y aquí? ¿Qué noticias tienen para estos días? ¿Qué noticias hay de buenas? Ya casi estamos en verde, ¿no? Ya estamos llegando al verde. ¿Sí vio el partido de México, profe? Un ratito lo vi. Nada más que... ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué les pareció? Yo no lo vi. ¿Quién ganó? Ganó México 2-0. Sí, pues es que ya Estados Unidos estaba arriba y ya saben, ¿no? Con tal de vender el producto, pues hay que demostrar que es bueno. De todos modos, vemos a la selección, ¿no? O sea como sea, se ve a la selección mexicana ahí jugando. Para los que somos pamboleros, ¿no? Aquí en este país, o somos pamboleros, o boxeadores, o qué más. Luchadores, ¿no? Decía un compañero allá en Guadalajara, o eres mariachi o eres futbolista, ¿no?
Entonces, así igual acá. O eres futbolero, o boxeador, o no sé qué otra cosa, güey. Le queda al mexicano. Bueno, entonces, a ver, algo que quieran comentar, alguna noticia, o nos vamos directo al problema de una vez, al ejercicio. Recuerden que, este, les voy a poner el ejercicio. Ya les subí las tablas que vamos a utilizar para resolver a ver, ¿quién me ayuda con el texto? Ya, ahí lo tienen. Ahí va, dice que ya lo está mostrando. A ver, ¿quién me quiere ayudar con el texto? Fundamento filosófico de la asignatura. ¿Quién? Yo, profe. Pero más, Dice, por fundamento favor. filosófico de la asignatura. La gran diferencia entre el hombre y los animales es que mientras estos últimos se sometieron al medio ambiente que los rodeaba, el hombre se metió al medio ambiente adaptándolo a sus necesidades de supervivencia y posterior reproducción. La adaptación a control del medio ambiente por parte del hombre requirió instrumentos conocidos como mecanismos naturales, sus manos, por ejemplo, y artificiales como los huesos de los animales, en algunos casos las ramas de los árboles. Bueno, ese es el fundamento, ¿no? O sea, recuerden que habíamos dicho que al principio no había nada, bueno, había nada, y después, pues, el hombre sometió al medio ambiente y lo empezó a controlar y luego lo empezó a automatizar, como ha pasado en épocas recientes. Bueno, a ver, entonces, síguele, Omar, la que sigue, por favor. Dice, ejercicio banda polea 1. Determina el control y automatización para disipar tiempo de Sí, disipación, la generación de calor de un sistema transmisor de potencia mecánica por banda polea para una banda transportadora, asumiendo que el proceso de producción al cual pertenece la banda transportadora opera las 24 horas del día. También asuma el criterio de diseñador, la toma de decisiones y que el sistema disipador de calor tiene un rango de 200.000 200,000 BTUs por hora. BTUs por hora. Bueno, entonces, 3 minutos para que tomen el texto, por favor. Tomen el texto y ya que termine el tiempo, lo empezamos a resolver, ¿no? ¿Sí está bien? ¿3 minutos o dos? Tres, profe, por favor. Tres. Bueno, vale, pues.
Bueno, voy a dejar de compartir. Ya están unos 3 minutos. ¿Ya tomaron todo el texto? ¿Sí? No, profe, tantito, por No, favor. todavía no, espérame. Bueno, vale. Listo, profe. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Ya voy a dejar de compartir. Voy a poner mi cámara. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí se alcanza a ver. Dice soluciones, ecuaciones básicas. La primera es la ecuación de Goodyear. La ecuación de Goodyear dice que S0 es igual a 500, se abre un paréntesis, el factor de trabajo menos C alfa sobre C alfa por NFS ZB más este término que le hemos llamado generación de energía. Esta es la generación de energía. Aquí lo marcamos. Luego, la ecuación de potencia admisible. La ecuación de potencia admisible dice que la potencia de diseño va a ser igual a la potencia de entrada, un factor de servicio, va a ser igual a Z por NC más NAD, C alfa y CL. La tercera ecuación, esta es la segunda. La tercera es la ecuación de Euler. La ecuación de Euler dice que, a ver, S1 sobre S2 va a ser igual al exponencial de phi alfa o alfa phi, el coeficiente de fricción por el ángulo de contacto. Esa es la tercera ecuación. Un minutito para que lo tome ese dado. Entonces empezamos con la ecuación de Goodyear, luego la de potencia admisible y luego la ecuación de Euler. ¿Ya puedo borrar la de Goodyear? Eso sí, profe. Los de abajo no, por favor. Sí. La 4 es la gráfica de la fuerza de tensado.
que dice que la fuerza de tensado va a ser igual a F sobre 2 phi. Esa sería la cuarta. La otra son las ecuaciones de Poncelet. La variante de las ecuaciones de Poncelet, donde dice que S1 va a ser igual a S0 más F medios. Ustedes me dicen si ya quito lo de abajo. Ya quito las potencias admisibles y Euler. No, profe, permítame. ¿Ya? Ya, profe, la de abajo ya. Cuatro phi, entonces arriba me queda 2F más, ya voy a tener 2F, y ese 2 va a ser igual a F 2 phi menos F sobre 2 va a ser igual a 2F menos 2F phi sobre 4 phi. Haciendo un poquito de álgebra me queda 2F de 1 menos phi sobre 4 phi. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Ahí se ve ya. La definición de ese cero por la gráfica de fuerza de tensado es F sobre 2 phi. La sustituyo en la primera ecuación de Poncelet, donde me dice que S1 va a ser igual a F entre 2 phi más F medios. Haciendo un poco de álgebra, me va a quedar 2F por 1 más phi
sobre 4 phi. Por otra parte, S2 va a ser F 2 phi menos F medios va a ser igual a 2F menos 2F phi entre 4 phi y haciendo un poco de me queda 2F y paréntesis 1 menos Fonselet. Sí, ya la puedo borrar. Sí, profesor, las de Poncelet, sí. Muy bien. Entonces, estas de Poncelet ya las eliminamos. Disculpe, profe, abajo donde aplicó el álgebra, el resultado, por ejemplo, en S1 es 2F por 1 más phi. Sí, sí, así exactamente. Gracias. Sobre 4 phi. Ok, sí, gracias. Entonces, sustituyendo la ecuación de Euler, sobre S2, esto es 2F sobre 4 phi que multiplica a 1 más phi. Cierro el paréntesis y luego pongo en la parte de abajo. 2F sobre 4 phi que multiplica a 1 menos phi y va a ser igual a la exponente de alfa phi. Y bueno, como esta constante 2F entre 4 phi se van, me va a quedar que esto me da 1 más phi sobre 1 menos phi y va a ser igual al exponencial de alfa phi. ¿Sí? Esto que está aquí arriba. Si aplico logaritmo natural, ya voy a borrar lo de abajo, ya borro lo de abajo. ¿Está? ¿Sí? Creo que sí, profe. Ya. ¿Podemos ir un poquito, una marcha atrás? Un poquito más despacio. ¿Dónde? Aquí es que quedamos un poquito rápido. Ah, pues díganme que me espere. A ver, Espera un poquito aquí en esta ecuación, en lo que la asimilo. a ver. No sé mis compañeros qué opinen. No, a ver, tú dime. Sí, haciendo 2F entre 4 phi, y luego sacando 2F entre 4 phi, pues como es lo mismo, se eliminan, se hace 1. Y nos queda 1 más phi sobre 1 menos phi. Y nos queda el exponente de alfa phi. ¿Alguien más otra duda? Tengan dudas, muchachos, ahorita todavía que se puede. A ver, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces voy a aplicar el logaritmo natural para quitar el exponencial. Aplicando logaritmo natural para quitar el exponencial me va a quedar que el logaritmo natural de 1 más phi sobre 1 menos phi y de una vez lo voy a dividir entre phi y me va a dar el ángulo de contacto. ¿Ok? Voy a quitar.
Bueno, en lo que toman esa voy a abrir el archivo donde viene la curva de eficiencia para que tomemos un valor de phi. A ver, ya voy a quitar la ecuación y voy a poner la presentación. A ver, ¿están viendo ahí la curva de eficiencia? El coeficiente de tracción. Ahí va el coeficiente de tracción. Ya se ve, profe. Sí, profe, ya lo Ya vemos. se ve. Entonces, ¿quién quiere sugerir un valor de la gráfica? Una eficiencia. 80, 60, 40. A ver quién. 80%. A ver, David, por favor. Sí, un 80%. Un 80%, ¿cuánto nos daría de phi? 0.4. 0.4, ¿no? Entonces pónganle ahí abajo. De la gráfica, ¿sí? De la gráfica de fuerza de tensado para 80%, ¿verdad? 80% Sí, profe. le corresponde una phi de, ¿cuánto me dijiste? 4. 0.4. Bueno, ese 0.4 sustituyanlo en la ecuación y me dan el valor. Sí, profe. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Grados. 121.36 grados. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguien sí le dio ese valor? Entonces, ustedes me dicen cuando quite lo de arriba para tener un valor del Goodyear. Ya podemos calcular el coeficiente del ángulo de contacto. Ustedes me dicen cuando quite de aquí para arriba, ¿eh? De aquí para arriba. O esta que está aquí arriba. A ver, con esto. Entonces, con este podemos calcular C alfa. Entonces, C alfa es igual a 0.55 más 0.0025 de alfa, pero alfa tiene que estar en grados 121.36. A ver, ahora sí, ¿cuánto les da ese valor? Ya ajusté la cámara, ahí está. ¿Cuánto les da C alfa?
0.55 más 0.0025 por 121.36. A mí me da 0.2534, profe. 0.8534, ¿verdad? Sí. Entonces, para ingresarlo a nuestra ecuación de Goodyear. ¿Ya puedo borrar lo que está aquí abajo? Es 8534. Sí, punto 8534. Bueno, ahora de las tablas. De las tablas 4 y 8. Bueno, voy a seleccionar las tablas 4 y 8 porque son las que menos longitud de cuerda tienen. Profesor, Sí. en el de C alfa, ¿qué dice la última cantidad? ¿Es 0.55 más 0.0025 por cuánto? 1.21 Ajá. o 121.36. Vale. 121.36. Y les da punto 8534. ¿Vale? Ahora, de las tablas 4 y 8, voy a... Espérenme, déjenme poner las tablas. Les digo la 4 porque es la que tiene la menor longitud de cuerda. Y entonces, como recuerden que la energía es por longitud de cuerda, voy a utilizar esa cuerda que relativamente es pequeña, o es de las más pequeñas. Por eso es que utilizo la 4 y la 4 va con la 8. Ahí está. ¿Cómo sacábamos C alfa? Espérame tantito. C alfa. Ahí me perdí. Ahí está la cámara. ¿Sí la ves? Sí, la veo. C alfa dice 0.55 más 0.0025 y luego aparece el ángulo que calculamos en Euler, que es 121.36. Y luego pues ya nos da el valor de 0.8534. ¿Sí? ¿El 0.55 de dónde lo sacamos? Ya está establecido así. Ah, ok, va. Entonces eso Sí, es ya 55 más 0.25 por el valor de alfa. por el valor del ángulo de contacto, pero en grados. Ok, gracias. Vale, ándale pues. Entonces, de las tablas 4 y 8, les digo, la tabla 4 es porque es la que tiene menos longitud de cuerda. Y recuerden que la energía se genera por longitud de cuerda. Entonces, por eso es que utilizo la 4 y la 8. Ya en el examen a lo mejor yo les digo resuelva con la tabla 6, con la tabla 5, con la tabla 8, con cualquiera de esas tablas. Y ustedes tienen que poner la segunda tabla. ¿Vale? Entonces, de las tablas 4 y 8, ahí va, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces, ¿están viendo la tabla 4? A ver, otro poquito, ya le di un poquito más de zoom. Sí se ve mejor, ¿verdad? Con el zoom, ya. Bueno, a ver, ¿quién me estaba ayudando con los valores?
¿Quién era? ¿David? ¿Tú, David? ¿Omar? ¿Quién? André. Tú, David. A ver, entonces, de esta tabla 4, selecciona una frecuencia de rotación y selecciona un diámetro. Va a haber 200 RPM con 80 milímetros. 1200 RPM y el diámetro va a ser 80 milímetros. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor te da de NC? Cruza ahí las... 1.30. Sí, 1.39 kilowatts. Y L0, ya ahí te lo da la tabla, L0 va a ser 1600 milímetros. Esa es la tabla 4. Ahora de la tabla 8, ¿ya tienen los valores, muchachos? A ver, todos los demás. Un minutito para... El valor es 1.39 kilowatts, ¿no? ¿Y el otro cuál? L0, 1600, arriba de la tabla. Ah, sí, 1600 milímetros. Sí, Gracias. después de que dice perfil SPZ, ¿sí? Tomen ese valor, lo vamos a ocupar. Entonces, aquí David seleccionó una frecuencia de rotación de 1200 revoluciones, un diámetro de 80 milímetros, y el valor de NC es 1.39 kilowatts y L0 es 1600 milímetros. Entonces, ahora me voy a la tabla 8, que es la que le corresponde. Recuerden que les doy una tablita de la tablita. Y ahí está David. Ahora, vamos a seguir con 1200. Y Ok. te pide una ración de transmisión. Tú como ingeniero, Profe, ¿qué creo razón que de se pasó transmisión poquito. vas a seleccionar? La más sencilla, la más fácil. ¿O es igual a cuánto? Creo que le hablaron, profe, Andrei. ¿Eh? La habló Andrei, no sé qué, comentó algo Andrei. A ver, Andrei, ¿qué No, nada, profe. Es que pensé que se había pasado, pero ya vi que la tabla está del lado izquierdo. Ah, sí, está del lado izquierdo, se me olvidó decirles. Bueno, entonces, uno como ingeniero, ¿verdad? Diseña de la forma más simple, que es U es igual a 1. Razón de transmisión es un sistema transmisor. Entonces, aquí U es igual a 1, por lo tanto, D2 igual a D1 igual a 80 milímetros. Y entonces nos vamos a 1200 con una razón de transmisión de 1 y el más cercano a 1 nos da un valor de NAD. ¿Cuál es el valor ese de NAD? 0.02. Sí, kilowatts, ¿no? Sí, gracias, 0.02 kilowatts. Muy bien. Entonces, así se lee. Se tiene que entrar con las mismas revoluciones de la tabla 4. Y aquí nada más la relación de transmisión, pues es 1. Es un sistema transmisor, la forma más sencilla. Entonces ya fijamos que D2 es igual a D1, igual a 80 milímetros, y tenemos que NAD 0.02 kilowatts. ¿Vale? Ustedes me dicen, ¿eh? Ya quito la tabla para poner el pizarrón. Profe, U siempre va a ser 1. No. En el examen te puedo poner una relación de transmisión, reductor o multiplicador. Ya depende ahí de, yo les voy a poner de todos modos que tomen el diseño de, el criterio de diseñador, es decir, la toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones, pues si no les doy el valor, ustedes pueden proponer. Pero si no, pues entonces van a tener que ajustarse al problema. Profe, ¿Sí? pero ahí en esa tabla viene razón de 1, ¿no? Aquí en esta tabla 8 sí. El más cercano es 1.01. Por una centésima, ¿no? Pero lo fijamos ahí con 1.01. Para no ser interpolación y regla de 3. Podríamos ser regla de 3, ¿no? A ver, alguien que haga regla de 3. Con razón de transmisión 1.01 nos da 0.02. Con razón de transmisión 1
¿cuánto nos daría? ¿Como 1.018 o 19? Más o menos, ¿no? Iría el valor hacia abajo. Y 0.019, de hecho. Sí, ándale. Entonces, 0.019 con 1. Pues casi le estaríamos pegando al 0.02, ¿no? Sí. Ya si les toca interpolación o regla de 3, pues ya hacen la interpolación o regla de 3. Bueno, entonces, voy a quitar la tabla y vuelvo a fijar el pizarrón. ¿Sale? Ya quito la tabla, ¿eh? Bueno, entonces voy a poner la cámara. Ahí está, ¿no? Entonces, de las tablas 4 y 8, de la tabla 4, la frecuencia de rotación 1200, diámetro 80 milímetros, NC 1.39, L0 1600 milímetros. De la tabla 8, U es igual a 1, o un sistema transmisor, por lo tanto D2 es igual a D1, 80 milímetros, y NAD es 0.02 kilowatts. ¿Sí? Tomen esos valores porque vamos a calcular ahora CL. Ya tenemos los valores de L. Ustedes me dicen cuando le borre, ¿eh? ¿Ya? ¿Con qué letra se representa la razón de transmisión? ¿Con la U. U? ¿Con la V? La U. Ok, gracias. Listo, profe. Vale, pues entonces ya vamos a calcular otro valor, o podemos ya calcular CL. Entonces, CL, que es igual a raíz sexta de L sobre L0, donde L es igual a 2 veces L minúscula más el perímetro 1 a la mitad más el perímetro 2 a la mitad, y L es igual a 2 veces el diámetro 1 más el diámetro 2. ¿Sí? L es igual a 2 veces D1 más D2. Recuerden que para un sistema transmisor el segundo criterio de longitud es 2 veces la suma de los diámetros. Pero como aquí los diámetros son iguales, o sea, como U es igual a 1, L es igual a 4 de 1. ¿Sí? Por lo tanto, L es igual a 4 por 80 milímetros. Es decir, 320 milímetros. Profe, la fórmula de CL es raíz de C. 6. Ah, 6. Es un 6. Ahí está, 6. Y es L sobre 20. L0. Ah, L0. Ahí Gracias. está, L0. Como U es igual a 1, los perímetros, la mitad de los perímetros se va a hacer un perímetro. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, como U es igual a 1, pues estos dos perímetros se van a sumar. Y entonces me va a quedar que L va a ser igual a 2 veces L más el perímetro 1, que en realidad puede ser el perímetro 2. Sustituyendo, ya puedo quitarlo de arriba. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe, pero espérame tantito. Ah, a ver, no, nada más lo de arriba. Que como que va un poquito rápido. No. Ustedes me dicen, pues díganme.
Espérese tantito. Profesor, Sí, en la primera fórmula donde pone que L es igual a 2L más es P1 sobre 2, sí, el perímetro 1 el diámetro, a la mitad más el perímetro 2 a la como mitad, pi. o la mitad del perímetro 1 más la mitad del perímetro 2. Pero como estamos haciendo que U es igual a 1, es decir, estos perímetros, con la mitad de los perímetros se va a hacer uno, un perímetro. Por eso es que lo puse aquí abajo. L es igual a 2L minúscula más el perímetro 1. O el perímetro 2, como quieran poner, al final de cuentas son lo mismo. Profe, ahí después U se hace 4 1. a 1. Ahora se ve de más, ¿no? Ah, sí, es 1. Profesor, Sí. a mí me quedó la duda de por qué la L, así en cursiva, es igual a 2 veces la suma de los diámetros. Ah, porque es el segundo criterio para determinar la longitud de cuerda. Recuerden que en el archivo que yo les puse, decía, para calcular la L mayúscula, hay dos criterios. El primer criterio decía que funcionaba solo para sistema reductor y sistema multiplicador. Y el segundo criterio, que es el que estamos utilizando, este segundo criterio, nos dice que funciona para los tres: transmisor, reductor y multiplicador. Ok, profesor. Sí, ya ¿Sí? encontré la fórmula, o ya encontré el apunte. Sí, Vale, gracias. pues, ándale. Entonces, ya sustituyendo, tenemos que L va a ser igual a 2 por L 320 milímetros más pi por diámetro 1. Pi por diámetro de 1 es 80 milímetros. ¿Vale? A ver, chequen ahí si está bien. Y ahora digan cuánto vale L. ¿Cuánto vale L? Profe, ahí es 320, ¿qué? Milímetros. 320 milímetros más el perímetro, que es decir, pi por 80 milímetros. A ver, ¿cuánto les da ahí de longitud? A mí me sale 891.32. A ver, ¿cuánto? 891.32. Sí, vale, 32 milímetros. Caray, A ver, chéquenle. son 80 milímetros de diámetro, ¿no? Sí, ¿No son 251.32? a ver otra vez, ¿cuánto? Sí, bueno, 251.32 a mí me salió. A mí me sale 891. Sí, profe, a mí también me sale También 891. 891. Son radianes, ¿no? O... No, milímetros. No, pero me refiero a que el pi, bueno, vaya. Pi es 3.1416. Pero Sí. no afecta aunque estén radianes. O sea, bueno, igual a mí me salió 891, pero aunque pongas la calculadora en radianes, pues no afecta. A ver, chéquenle ahí ese valor. A lo mejor le Échale, faltó un cero al bro. ¿Dónde? No digo, o sea, el 891 está bien, pero el compañero que dice que creo que sale diferente, a lo mejor ahí se le pasó un dígito. Pero ya varios dicen que sí, ¿no? Van tres Sí. que dicen que sí es. Sí, igual a mí me salió eso, Como 891. Muy bien, André y José. ¿Quién más? ¿Quién más sí le salió? Omar.
David. A mí también, profesor, 891. Ah, muy bien, Marcos. Entonces ahí vamos, ¿no? Sustituyendo en CL es igual a raíz sexta de L sobre L0, es decir, raíz sexta de 891.32 milímetros sobre, ¿cuánto dijimos? 1600, ¿verdad? Que era la longitud de cuerda en la tabla. A ver cuánto les da ahí. Ya voy a borrarlo de abajo. ¿Y ya lo borró lo de abajo? Ahí está. A ver. ¿Cuánto nos da CL? A mí me dan .9070. 0.9070 en dimensiones. A ver quién más. Sí, también me da lo mismo. Bueno, entonces ya tenemos otro valor y ahora de la potencia admisible. Tenemos que la potencia de diseño va a ser la potencia de entrada por Fs y va a ser igual a Z por NAD más NC de C alfa y CL. ¿Vale? ¿Ahí es FZ, profe? ¿Dónde? ¿Ese? Ajá. Dice la potencia de diseño o absoluta en esta norma. La potencia que está en la norma o absoluta es igual a la potencia de entrada por un factor de servicio que va a ser igual al número de correas por la suma de la potencia admisible más la potencia de catálogo por C alfa y CL, que esos valores ya los tenemos. Ya tenemos CL, C alfa, NC, NAD, y aquí vamos a aplicar, ¿sí?, la toma de decisiones. Z va a ser igual a 1. Para este caso o para este ejemplo, pónganle ahí, para este ejercicio, Z es igual a 1. O sea, correas, una correa. Este sistema va a funcionar con una correa. Pónganle ahí. Por favor, muchachos, ahí está, ¿no? ¿Vale? Ustedes me dicen para presentar la tabla. Profesor. Para calcular FS, para determinar FS, ¿no? De acuerdo a la tabla 3. Ahí va, ahí va. Profesor. Sí. ¿Y ese número de correas nosotros lo determinamos o...? ¿Cómo? No, también, si no se las doy, pues ustedes las van a determinar. No. Ok. Sí, por eso es importante que luego vean bien el problema, porque les doy algunos valores ahí medios ocultos, ¿no? Ahí está. A ver, la tabla 3. Déjenme ver dónde. Aquí. Voy a quitar la cámara para que no se pixelee, dicen ustedes que luego se pixelea mucho, ¿no? Ahí va, dice que ya.
¿Ya la están viendo? ¿Sí? La tabla 3. Sí, profe. Ya se ve. A ver, ¿quién? Tú, Omar. A ver, búscate los transportadores de banda. Transportadores de banda o banda transportadora es lo mismo. Es la carga ligera, ¿no? Carga ligera. Ahora necesitamos qué tipo de máquina motriz. ¿Qué quieres ponerle? ¿Uno de alto par o de sincrónico? ¿Sí lo alcanzas a ver o le subo más? A ver, creo que ahí está. A ver, ¿con qué lo quieres mover? ¿Con motor eléctrico sincrónico o motor eléctrico de alto par? Uno sincrónico. Uno sincrónico y de alto par. No, de alto par no. Sincrónico y 24 horas al día. ¿Qué factor de servicio te va a dar? De 1.2. 1.2. Muy bien. Entonces, así se calcula. Voy a borrar aquí ¿Ya las ecuaciones ya las tienen? Entonces, de la tabla 3. Anoten ahí. De la tabla 3 y le ponen ahí FS es igual a 1.2. ¿Sí? Creo que no se presentó en el pizarrón, profe. Ahí voy. Creo. Pero ya quito la tabla. Ustedes me dicen si quito la tabla, ¿eh? Para poner la cámara. Ya, profe. Vale. Ahí va, ahí está. Entonces, ya quito lo de abajo. Esto ya, ¿verdad? Entonces, de la tabla 3, aquí lo que tiene aquí arriba, de la tabla 3, ¿No era 1.3, profe? no, 1.2. ¿Quieres que ponga otra vez la tabla? ¿Sí? A ver, voy a poner la tabla, ¿eh? Ahí va. Espérense. A ver, A ver, ¿ya alcanzan a ver la tabla? ¿Otra vez la tabla 3? Sí, no, Está bien. es que fue motor eléctrico síncrono, ¿ah? Sí, síncrono. Ok, gracias. Sincrónico, dice. No, sincrónico. Sí, sincrónico. A 24 horas al día, ¿no? Yo les puse en el texto. Entonces aquí nada más era seleccionar el motor, ya sea eléctrico de alto par o sincrónico. Y ya aquí David creo nos dijo sincrónico, ¿no? Entonces ya cruzamos con 24 horas al día y nos da 1.2. Muy bien, ¿sale?
¿Sí? Sí, profe, entendido. Vale, pues entonces lo quito y vuelvo a ti. Ahí va la cámara. Ya podemos calcular el valor de la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad periférica? La velocidad periférica va a ser WR, es decir, 1200 revoluciones por minuto. Y cambiamos 2 pi radianes, una revolución, y luego 1 minuto, 60 segundos, y luego el radio son 40 milímetros, 40 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Entonces ya tenemos la velocidad periférica. La velocidad periférica va a ser la frecuencia de rotación por el radio y 1200 que nos ayudaron aquí a seleccionar, 1200 revoluciones por minuto, los pasamos a radianes por segundo, revolución con revolución se va, minuto con minuto se va y nos queda radianes segundos o segundos a la menos 1 y lo multiplicamos por 40 por 10 a la menos 3 metros. A ver, ¿qué velocidad les da ahí, por favor? A ver, ¿qué velocidad les da ahí? Profe, ahí en la conversión es 2 pi radianes sobre 1 RPM. Una revolución nada más. Sí, a ver, ¿qué velocidad les da? ¿5.026? Es igual a 0. A ver, 5.026, profe. 0.26 metros segundos, ¿no? Muy bien. Vale, pues entonces, de la ecuación, pónganle ahí, de la ecuación de potencia admisible, muy bien, de la potencia admisible, que es potencia de diseño, es igual a la potencia de entrada por Fs, va a ser ZNAD más NC, C alfa, CL. Van a despejar la potencia, es decir, van a poner la potencia de entrada, va a ser igual a el número de correas NAD más NC, que multiplica C alfa, CL, y lo van a dividir entre Fs. Vamos a calcular la potencia de entrada. Y de la potencia admisible ya tenemos el número de correas, tenemos la potencia de admisión, la potencia de catálogo, el factor de
ángulo de contacto y el factor de longitud. Entonces, eso lo hacen en la casa. Yo ahorita les paso lista. Si no tienen alguna duda o comentario. ¿No tienen dudas, comentarios? ¿Para qué se requiere la velocidad periférica, profe? Porque vamos a calcular la fuerza. Ya teniendo la definición de potencia o el valor de potencia, vamos a determinar la fuerza. Y con esa fuerza vamos a determinar ese cero. Pero eso es para la siguiente sesión. Sí, por favor. ¿No tienen dudas, comentarios? Les paso lista. ¿No? A ver, entonces voy a quitarla y les voy a pasar su lista de asistencia.